Bienvenidos todos, aún los que nos están viendo desde casa. Este es el día que el Señor ha hecho para que nosotros le alabemos. ¿Cuántos han alabado al Señor? ¿Cuántos pueden brindarle un aplauso más de alabanza, un grito de júbilo a ese Dios bueno, misericordioso, grande, aleluya, que nos sigue sosteniendo? En esta mañana hemos estado, recuerdan ustedes, en una serie desde que comenzó el año. ¿Cuántos recuerdan cómo es el nombre de la serie? Acerca de la abundancia, ¿verdad? Y hemos escuchado a nuestro pastor Sergio, quien nos estuvo hablando de la abundancia ¿de qué? Abundancia de la fe, muy bien. Y nuestra pastora Carmen Serrano nos estuvo hablando sobre la generosidad, una generosidad abundante. Y hoy pues nos corresponde en ese orden hablar sobre la abundancia en el servicio, ¿verdad? La abundancia en el servicio. Y cuando pensaba en esto, hermanos, yo decía, bueno, para comenzar a hablar de lo que es la abundancia en el servicio, tendríamos que poder entender por qué se habla tanto sobre el servicio cuando llegamos a la iglesia cristiana, ¿verdad? De pronto venimos de una iglesia tradicional donde jamás se nos habló acerca del servicio. Y nosotros nos preguntamos, o de pronto tú que estás hoy por primera vez o que estás comenzando en el Evangelio, bienvenido a esta casa. Si tú estás comenzando en el Evangelio, te preguntarás por qué los cristianos siempre están hablando del servicio. Y a veces entendiendo que somos un cuerpo y que tenemos funciones, a veces nosotros neciamente nos preguntamos, no sé si a usted le ha pasado, bueno, ¿y este pelito para qué servirá aquí en el oído? ¿Para qué servirá este pelito en la nariz? Y nosotros nos hacemos preguntas necias, pero dentro del cuerpo todos tenemos una función, ¿verdad? Dentro del cuerpo todos tenemos un para qué, y a veces nos preguntamos, bueno, ¿y yo para qué sirvo en el cuerpo de Cristo? Y estamos aquí, es un tema bastante amplio, bastante extenso, pero la Escritura está llena de muchos versículos que nos hablan acerca del servicio, de hombres y mujeres que vivieron para Dios, que entregaron su vida para Dios, que tuvieron devoción para Dios. Y pues yo estaba meditando en algo, y bueno, y usted no se ofenda, pero la Escritura, no sé si usted ha escuchado, que nos habla sobre las ovejas engordadas. Y cuando pensaba en una iglesia que no sirve, pensaba en una oveja engordada, en una oveja que continuamente se engorda y está solo consumiendo para su propia vida, ¿verdad? Está inactiva. Eso pensaba en esa clase de iglesia que no le quiere servir a Dios, ¿verdad? No te voy a decir que le digas a la persona que tienes a tu lado, no seas una oveja que se engorda, no quiero que nadie se sienta mal, ¿verdad? ¿Ven? Pero estamos hablando en una connotación espiritual, ¿verdad? No estamos hablando de más nada, sino que cómo nosotros como iglesia podemos llegar a ese estado de solo querer recibir. ¿Me está comprendiendo, verdad, hermano? De solo querer recibir, de solo querer tener, de solo querer estar pastándose, alimentándose a sí misma, o que alguien venga y le alimente. Este versículo se encuentra en el libro de Ezequiel, capítulo 34, 20 en adelante. Usted lo puede buscar en su casa, donde el Señor expresamente está hablando acerca de aquellas ovejas que se están dedicando a engordarse a sí mismas, ¿verdad? Cuando yo estaba buscando el significado de servicio, encontré muchos significados, y de verdad que me quedé sorprendida de cómo la palabra servicio se puede usar en tantos contextos que de pronto usted tampoco sabía. Bueno, el servicio, ciertamente un culto religioso. El servicio también se le llama al conjunto de criados y de sirvientes. Servicio también se le llama a los cubiertos que se le colocan a los comensales. Incluso servicio se le llama al baño. O sea que cuando de pronto usted decentemente quiere decir voy al servicio, de pronto no puede estar interpretando que viene al culto, sino que de pronto va al baño, ¿verdad? Entonces, qué cosa más curiosa. Sin embargo, pues también dice el diccionario de la RAE, dice que servicio es dar culto o adoración a Dios, emplearse en los ministerios de su gloria y veneración.
Pero también servicio quiere decir estar sujeto a alguien por cualquier motivo, haciendo lo que Él quiere o dispone. Y hay 3 puntos que básicamente quiero que nos enfoquemos esta mañana. Número 1, ¿a quién le servimos? Puedes tú preguntarte a ti mismo, ¿a quién le estoy sirviendo? ¿A quién servimos? Número 2, ¿cuáles son los impedimentos que tenemos para servir? Y número 3, ¿cuál es el servicio que Jesús quiere de mí? Padre, esta mañana, Dios, estamos tan seguros de que tu presencia está aquí con nosotros, Señor. Experimentamos tu amor. Comienza a alabar ahí al Señor. Cierra tus ojos un momento y dile al Señor, gracias Dios por este día, porque me trajiste a este lugar. Y si tú me trajiste a este lugar, Dios, es porque hay un propósito tuyo en mi vida, Señor. Pero también si permites que me conecte a este culto, a este servicio, Señor, yo quiero, Señor, que mis oídos sean abiertos, Señor. Hoy me despojo de todo pensamiento, de toda carga y de toda palabra que pudiera estar estorbando a mi mente, a mi corazón, Dios. Y decido, Padre, escuchar tu palabra, recibir tu palabra, Señor. Danos la sensibilidad, Señor, el entendimiento, Padre, a la iglesia, aún a los que vienen por primera vez, a los nuevos creyentes, Señor. Danos entendimiento, danos revelación de tu palabra, Dios. Descansamos en ti, recibimos de ti, Señor, y te damos toda gloria, toda honra y toda alabanza. La primera parte, como le dije, ¿a quién le estoy sirviendo? O en otras palabras, ¿para quién hago lo que estoy haciendo? De pronto es posible que, y mi intención y la intención de Dios es que todos los que estamos aquí podamos meditar sobre la forma como estamos sirviendo a Dios hoy en día, ¿verdad? Que cuando salgamos de este lugar podamos meditar cómo estoy sirviendo, cómo está siendo mi servicio, o si definitivamente aún no he comenzado a servir dentro de la iglesia, ¿qué puedo hacer yo, verdad? Nuestra intención es que el Espíritu Santo nos hable a cada uno de la manera que Él necesita. Entonces, ¿para quién hago lo que estoy haciendo? Ahora sí, pregúntale a la persona que tienes al lado, ¿para quién hace lo que estás haciendo? Y parece curioso, pero a veces puede suceder que no estamos convencidos en para quién estamos haciendo lo que estamos haciendo. Parece que pudiera ser una pregunta muy obvia, pero no siempre tenemos claridad. Y hay 2 puntos en o unos subtemas, por llamarlos así: sirviendo a Dios y sirviendo a la iglesia. En esto tenemos que estar claros. Hay otras esferas donde podríamos servir, ¿verdad? Podríamos servir a la comunidad, podríamos servir a la familia, pero vamos a enfocarnos en esos 2 puntos: sirviendo a Dios y sirviendo a la iglesia. En cuanto al servir a Dios, el Señor en su palabra ha dejado sus expectativas de servicio, ¿verdad? En su palabra. Cuando nosotros leemos la Biblia, ahí podemos encontrar cuál es la expectativa de Dios acerca de nosotros en cuanto al servir. Y dice la palabra en Deuteronomio 13:4, sirve únicamente al Señor. ¿Qué dice aquí? ¿Qué dice la iglesia? ¿Sirve qué? Únicamente, dice, sirve únicamente al Señor tu Dios, dice en esta versión, sirve únicamente al Señor tu Dios y teme solamente a Él. También dice en Deuteronomio 10:12, y ahora Israel, ¿qué requiere el Señor tu Dios de ti? Una pregunta. Solo requiere que temas al Señor tu Dios, que vivas de la manera que le agrada y que lo ames y lo sirvas con todo tu corazón, ¿ah? Con todo el corazón. Y me parece tan curioso que Jesús en el Nuevo Testamento también hace referencia a esta palabra en Lucas 4:8, cuando se acuerdan cuando el diablo estaba tentando a Jesús. Y él le contesta con esta palabra, le dice, Jesús le respondió, las escrituras dicen, adora al Señor tu Dios y sírvele únicamente. O sea, cuando nosotros escuchamos y entendemos ese únicamente, ¿como a qué le suena a usted? Como a una exclusividad,
una exclusividad. No a otro, no más, ¿verdad? Es tan claro cuando el Espíritu de Dios nos da entendimiento de esta palabra. Dios está pidiendo eso, exclusividad de nuestro corazón, de su creación, de sus hijos. Y otro ejemplo lo encontramos en el libro de Josué, capítulo 24. Esta palabra me gusta mucho porque habla del valle de la decisión, y es un ejemplo que encontramos precisamente porque todos los hijos de Dios un día tenemos que enfrentarnos a la decisión a la que Josué estaba confrontando al pueblo. Él como líder tuvo que también tomar esta determinación y proclamó ante el pueblo esto que dice aquí. En Josué 24, 14 y 15 dice: por lo tanto, teme al Señor tu Dios y sírvelo. Sírvelo con todo tu corazón. Echa fuera para siempre los ídolos que tus antepasados adoraron cuando vivían del otro lado del río Éufrates y en Egipto. Sirve únicamente al Señor. Nuevamente lo dice. Pero si te niegas a servir al Señor, elige hoy mismo a quién servirás. Mire esta palabra tan clara y tan seria. Porque el Señor no quería una dualidad, ni quiere una dualidad de nuestro corazón. El Señor no quiere que tengamos un corazón dividido. Y por eso Él vuelve y a través de Josué dice: si te niegas a servir al Señor, elige hoy mismo a quién servirás. ¿Acaso optarás por los dioses que tus antepasados sirvieron del otro lado del río Éufrates? ¿O preferirás a los dioses de los amorreos en cuya tierra ahora vives? Pero en cuanto a mí, dijo Josué, y a mi familia, nosotros serviremos al Señor. ¿Cuántos aquí pueden proclamar esa palabra? ¿Cuántos aquí hoy dicen: en cuanto a mí, yo y mi casa serviremos a Jehová? Hoy usted lo puede proclamar, hermano. A ver, vamos a hacerlo. Pero en cuanto a mí y a mi familia, nosotros serviremos al Señor, a Jehová. Dale un aplauso al Señor. Hoy nosotros tomamos esa decisión. Y sabe, con esa decisión le cerramos la puerta al enemigo. Le decimos: te vas por donde quisiste venir, Satanás, fuera de aquí. Tus amorreos, tus dioses y tus cosas paganas se van de nuestra casa en el nombre de Jesús, porque nosotros hemos decidido servir al Dios vivo. Amén. Y como le digo, esta determinación de servir a Dios parte de una experiencia personal. Ellos tenían, y es lo que nosotros necesitamos, una experiencia personal en la cual estoy conociendo al Dios que me salvó. Amén. Al Dios que me sacó de oscuridad, al Ser Supremo que me amó a pesar de mí. Entonces estoy conociendo a ese Dios maravilloso, y por eso yo me determino a servirlo. Si no estoy clara, hermanos, si no estoy clara de quién es el Señor, de quién es el que me llamó, hoy puedo estar aquí y mañana puedo estar allá. Hoy puedo tomar el don y el talento que Dios me dio para servirle, y mañana podré ponerlo al servicio de los baales del mundo, porque no estoy clara. Hoy puedo estar danzando, tomando mi cuerpo para alabar al Señor aquí, y mañana puedo estar danzando alrededor del becerro de oro. ¿Recuerdan ese episodio, hermanos, del pueblo de Israel? Habían conocido a un Dios maravilloso que los había sacado de la esclavitud, pero un día, ¿qué hicieron? Armaron ellos un becerro entre todos, y luego tomaron su cuerpo, tomaron sus finanzas, tomaron todo para adorar a un becerro, para esclavizarse nuevamente a otros dioses. Y parece mentira, pero si nosotros no hemos tenido un encuentro verdadero con el Señor, entonces no estaremos claros en a quién le estamos sirviendo.
para quién hacemos lo que estamos haciendo. Y bueno, también en el Nuevo Testamento encontramos otro versículo donde nos habla en Mateo 6:24, donde dice: ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Esto nos está hablando, ya Jesús en otro contexto está hablando acerca de que muchas veces el corazón del hombre también se divide por medio de las riquezas, ¿verdad? Y cualquier cosa que quiera tomar ese lugar de Dios, entonces se constituye en una idolatría, ¿verdad? Estaríamos desplazando a Dios de nuestro servicio por estar siguiendo otros dioses. Amén. Entonces, en primer lugar, ¿a quién estamos sirviendo? Debemos estar claros en que servimos a Dios a partir de una experiencia y de una decisión. Y en el punto B, cuando servimos a la iglesia, sirviendo a la iglesia, yo te hago esta pregunta: ¿estás sirviendo a la iglesia? Solo para que tú te reflexiones sobre esto, y si lo estás haciendo, ¿de qué manera lo estás haciendo? A través de los dones, a través de los talentos, a través de los ministerios que el Padre te dio. ¿Y sabes para qué te dio tantas cosas maravillosas el Padre? Para edificar a su iglesia. ¿Sabías eso? Para edificar a su iglesia. Y de pronto tú estás aquí muy nuevo en el Señor, o viniste por primera vez, y tú puedes decir: bueno, yo no tengo nada, hasta el momento no he descubierto ningún don, ni sé cómo puedo poner yo esto al servicio de la iglesia. Pero de pronto te estás preparando para servir a Dios en este lugar. Y quiero decirte que dentro de muy pocos días pues vamos a estar iniciando nuestro ciclo 2 del discipulado, para que tú puedas estar también preparándote. Pronto estaremos diciéndote nuestro horario, pero ve inscribiéndote. Y en otro punto, pues nosotros estamos claros de que la Biblia nos habla de muchos ejemplos de servicio a la iglesia. Gálatas 5:13 dice: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad para ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Nos está hablando a la iglesia. Como le dije, servimos a través de los dones, de los talentos que Dios nos ha dado, de las capacidades que Él nos ha dado. Pero una cosa sí estoy segura, es que Dios nos trae crecimiento a nuestra vida espiritual a través del servicio, ¿verdad? Porque cuando servimos, la iglesia se está moviendo, y no quiere decir, hermanos, que nosotros todos tengamos el talento para cantar en el altar, ¿verdad? De pronto usted dice: no, yo solamente puedo cantar en el baño, allá con toda libertad. Pero de pronto usted dice: no, yo no sé ejecutar ningún instrumento, yo veo la iglesia, pero no me veo a mí en ningún ministerio. Comienza a orar al Señor, comienza a disponerte, porque la Escritura dice en 1 Corintios que hay distintas clases de dones espirituales, pero el mismo Espíritu es la fuente de todos ellos. Hay distintas formas de servir, pero todos servimos al mismo Señor. Qué lindo. Dios trabaja de maneras diferentes, pero es el mismo Dios quien hace la obra en todos nosotros. A cada uno de nosotros se nos da un don espiritual para que nos ayudemos mutuamente. O sea, que los dones que Dios te ha dado no son para ti, ¿oíste? Dile a la persona que tienes al lado: no son para ti. Es para que nosotros nos ayudemos mutuamente, nos edifiquemos, ¿verdad? Dice: a uno el Espíritu le da la capacidad de dar consejos sabios. Eso viene por el Espíritu de Dios. A otro el mismo Espíritu le da un mensaje de conocimiento especial. A otro el mismo Espíritu le da gran fe. Y a alguien más ese único Espíritu le da el don de sanidad. Gloria a Dios por ese don, ¿verdad? A todos son dados por el mismo Dios. A uno le da el poder para hacer milagros, y a otro la capacidad de profetizar. A alguien más le da capacidad de discernir si un mensaje es del Espíritu de Dios o no. Todavía a otro se le da la capacidad de hablar en idiomas desconocidos, mientras que a otro se le da la capacidad de interpretar lo que se está diciendo. Es el mismo y único Espíritu
quien distribuye todos esos dones. A ver, levanten la mano. ¿Quién quiere recibir dones del Señor? Aleluya, gloria a Dios. Solamente Él decide qué don cada uno debe tener, ¿oyó? Entonces, de pronto a veces nosotros anhelamos otros dones, ¿verdad? Anhelamos otros ministerios, pero el Señor es el que decide qué don te quiere regalar a ti. Comienza a preguntarle al Señor: Padre, ¿qué dones has depositado sobre mi vida? Y algo que de pronto pues no lo tengo aquí en mis notas, pero algo que por lo menos a mí particularmente me sucedió. Nunca en la vida yo había cantado, ¿verdad? Tampoco digo que canto como la mejor, pero gloria a Dios que nadie sale huyendo cuando canto. Entonces, solamente cuando llegué a Cristo, de pronto hay gente que en el colegio salían todos los actos cívicos y todo eso. No fue en mi caso. Simplemente cuando llegué al Evangelio, alguien me puso a cantar, el líder me puso: a ver, canta ahí para ver si te sale la nota buena. Y entonces descubrió que yo tenía pues ese don para poder cantar sin desafinarme ni nada de eso. Y a partir de ahí pues comenzamos a participar del ministerio de alabanza de la iglesia Camino, Verdad y Vida. Entonces, de pronto a ti te ha pasado como a mí. Nunca nadie ha descubierto eso, tú no lo has descubierto, pero probablemente el Señor te va a dar revelación de eso que Él ha puesto en tu vida, ¿verdad? Entonces vamos a estar ahí atentos a lo que el Espíritu Santo nos va a estar mostrando a cada uno. ¿Cuántos lo van a hacer? ¿Cuántos van a anhelar y a comenzar a orar por sus propias vidas para que el Señor te comience a mostrar y te comience a activar para el ministerio que Él tiene para ti? El segundo punto dice: los impedimentos para mi servicio. Y este es un punto, ¿verdad?, un poco álgido, porque yo creo que todos en la vida hemos tenido impedimentos para servir a Dios. Todos hemos tenido razones por las cuales no podemos o no queremos servir a Dios. Y algo que debemos estar claros es que nuestro servicio a Dios no nos salva. Nuestro servicio a Dios no es lo que nos lleva al cielo. No es así. Podremos estar haciendo muchas cosas. Podemos estar ocupados muchas cosas en la iglesia, mucho tiempo en la iglesia. Pero eso no quiere decir ni siquiera que estamos sirviendo a Dios. Porque podríamos estar llenos de ocupaciones sin necesariamente estar sirviéndole al Señor. Porque a veces nuestras motivaciones no son correctas para servir a Dios. A veces podríamos estar aquí haciendo algo muy dispendioso para que nos vean, para ser reconocidos, para que nos elogien. Ay, mira esa hermana, uy, cómo hace, cómo uy, cómo. Entonces es probable que podremos estar haciendo demasiadas cosas sin que necesariamente estemos agradando a Dios y haciéndolo para Él. Nadie dijo amén, hermano, ya eso me preocupó. Entonces, necesitamos evaluar esto, ¿verdad? Porque no necesariamente el hacer es una señal de que estamos haciendo para el Señor. Dice la Escritura en Santiago 2:20: ¿mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? O sea, nos está diciendo que todo aquel hombre o mujer de Dios que ha tenido una experiencia de salvación necesita servir. Necesita servir. Porque el servicio es un acto de gratitud hacia el Señor. Y vamos a verlo en un ejemplo muy claro de San Mateo 8, 14 y 15, que fue cuando Jesús sanó a la suegra de Pedro. Dice: vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de éste postrada en cama con fiebre, y tocó su mano, y la fiebre la dejó. Y ella se levantó y les servía. Mire qué lindo, esta mujer experimentó sanidad, experimentó el toque de Jesús, e inmediatamente se levantó a ponerles la comida, a prepararles comida, a servirles. Después de la sanidad, en acto de gratitud, se levantó inmediatamente a servir. Entonces, no es algo que nosotros podamos sentirnos obligados a hacerlo.
Sin embargo, habrá momentos donde debemos forzarnos a hacerlo, porque nuestra carne no quiere estar muy cómoda, no quiere estar trabajando, sino de pronto solamente recibiendo. Y yo me puse a pensar, hermanos, en algunas excusas cuando nuestro pastor, nuestro líder, nos llama para algo. Cuando nuestro pastor, la persona que está orando, ¿verdad?, que tiene una vida en Cristo y que de pronto lo ve a usted y le dice: ven acá, yo te he visto haciendo tal cosa, yo creo que tú podrías desempeñarte en esto, podrías hacer esto. Y nosotros sacamos excusas, ¿verdad? Tenemos impedimentos que nosotros mismos nos ponemos. Y pensé en algunos poquitos que son como los más comunes, partiendo de mi propia vida, que en algunos momentos también se lo dije al pastor. No tengo tiempo, no sé hablar, soy muy niño, soy pobre, estoy apartado, estoy en pecado, no me hablo con mi mamá, ahora no, estoy en un año sabático. Esta es una de las más espirituales, esta es una de las razones más espirituales que tenemos. Hermano, estoy en un año sabático. No sé qué significa eso, pero esa es una. Ahora estoy criando a mi bebé. Me acabo de casar. Estoy enfermo. Estoy desanimado. No tengo los recursos. Necesito pensarlo. Necesito tiempo. Estas son las razones más comunes, ¿verdad, hermano? Pero otra podría ser esta es una de las razones de los jovencitos. ¿Cuánto pagan por eso? Pagan. Y hay otras, ¿verdad? No tengo trabajo, mis hijos están pequeños, mis hijos están grandes, la casa queda sola, hay mucho ratero. Y después, cuando Dios lo bendice, estoy trabajando, hermano. No tengo trabajo, no puedo ir, no tengo para el bus. Y después me pusieron a trabajar. Y así una cantidad, ¿verdad?, de razones que nosotros tenemos. Y nada de esto es un invento, ¿verdad? Porque todos los que leen la Biblia saben que hubo hombres y mujeres de Dios que tuvieron estas mismas excusas. Amén. Hombres y mujeres a quienes el Señor llamó. Y sabe qué curioso que Dios llamó a homicidas. Dios llamó a personas como los menos aptos. Dios llamó a personas pobres que le dijeron: pero es que si yo soy pobre. Que le dijo Moisés: pero si es que yo soy tartamudo. Que le dijo otro: es que yo soy muy niño, soy pequeño. Y bueno, cuando vemos cómo Jesús llamó a los discípulos, también vemos que no llamó a nadie desocupado. Amén. ¿Cuántos desocupados hay aquí? Ninguno, ¿verdad? Todos estamos ocupados. Jesús no llamó a personas desocupadas. Luego, entonces, el estar ocupado, el trabajar, el tener muchas cosas por hacer, muchas responsabilidades, no es una excusa para que nosotros dejemos de servir a Dios. Y esto es lo que nosotros queremos, ¿verdad? El Señor quiere que medites acerca de los impedimentos que hoy te están deteniendo, ¿verdad? Si de pronto tú dices: no, es que yo negué al Señor, lo he negado con mis actos. ¿Sabes algo? Pedro también negó a Jesús y un día se reconcilió. Hoy puede ser este día. Hoy puede ser ese día donde el Señor quiere que tú te reconcilies con Él, para que dejes atrás todas esas razones que en algún momento te separaron. Porque ciertamente, hermanos, una cosa que yo aprendí en mi vida cristiana es cómo yo pretendo pararme aquí. Si yo no estoy bien, si yo estoy en discusión con alguien, si yo necesito resolver eso antes de pararme aquí, hermano. Y no puede ser una excusa al pecado, porque de verdad que si estamos en pecado,
No podemos permitir que esas cosas nos estorben a nuestro corazón y lo que Dios quiere hacer, porque el pecado estorba. ¿Cuántos dicen amén? El pecado estorba, porque Satanás, el diablo, comienza a acusarnos, pero eso no puede ser más una razón. El pecado no puede ser más una razón para poder decirle al Señor: no te puedo servir, Señor. Es tiempo de consagrarnos, es tiempo de tomar una decisión y decir: sí, fue verdad, pero en el nombre de Jesús me paro y voy a servir a Dios. Me paro y voy a servir a Dios. Me paro y voy a servir a Dios. Esa deuda fue saldada. Esa deuda fue saldada. Y yo te digo, en el nombre del Señor, nosotros no somos mejores que tú. Dios te ha llamado a ti. Simplemente necesitamos ponernos a cuentas antes de venir aquí y servir a Dios. Y por último, vamos a hablar del servicio que Jesús me pide. El servicio que Jesús me pide, todos conocemos el acto de Jesús cuando lavó los pies de los discípulos. Y yo estuve investigando y dice que lavar los pies es un acto con el que se le daba la bienvenida y se mostraba la hospitalidad en los calurosos países del Oriente Medio. Hospitalidad y bienvenida. Se acostumbraba también a realizar antes de una comida, pues las personas solían llevar sandalias para viajar por aquellos caminos secos y polvorientos. ¿Usted le ha visto alguna vez los pies a alguien que viene en sandalia por caminos secos y polvorientos? ¿Sí se los ha visto? ¿Qué dice Mario? ¿Verdad? Cuando estamos en el pueblo con las abarcas, vemos esos dedos, ¿verdad? Y esos pies y esas uñas, ¿verdad? Y en un hogar, dice, de término medio, el anfitrión ponía un recipiente con agua a disposición del visitante y éste se lavaba los pies. En cambio, si el anfitrión era una persona acomodada, tenía esclavos para hacer ese trabajo. ¿Usted qué se le ocurre si usted fuera de esos, verdad? ¿Tendría la ponchera o contrata a alguien? Y si no, ¿verdad?, tenía esclavos para hacer ese trabajo, pues se consideraba una tarea servil. El que el propio anfitrión lavase los pies de la persona invitada constituía una especial demostración de humildad y afecto. O sea que si el propio anfitrión, el dueño de la casa, era el que le lavaba los pies a la visita, entonces la demostración de afecto era mucho más significativa, dice, y de humildad. Jesús, con su ejemplo, lavó los pies de sus discípulos, nos dejó varias lecciones de humildad y servicio. Bueno, yo traje esto para que usted vea más o menos lo que Jesús hizo. Yo no uso eso casi en la casa. Bueno, el delantal. Si lo ve, está casi nuevo, tiene como 10 años, pero porque le dije que no lo uso, ¿verdad? Y Jesús se quitó, ¿verdad?, su manto. Dice que se puso a lavar los pies de los discípulos, ¿verdad? Y esto fue significativo porque esto pasó antes de que Jesús fuese entregado, ¿verdad?, en el día difícil de la prueba. Entonces dice, después de lavarle los pies, se puso otra vez el manto, se sentó y preguntó: ¿entienden lo que acabo de hacer? Ustedes me llaman maestro y señor, y tienen razón, porque es lo que soy. Y dado que yo, su señor y maestro, les he lavado los pies, ustedes deben lavarse los pies unos a otros. Les di mi ejemplo para que lo sigan. Hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. Les digo la verdad, los esclavos no son superiores a su amo,
ni el mensajero es más importante que quien envía el mensaje. Ahora que saben estas cosas, Dios los bendecirá por hacerlas. Y sabes algo, hermano, que yo mientras meditaba en esta palabra, pensé en algo que de verdad no. Cuando uno está preparando un mensaje, uno puede enfocarse en muchas cosas, porque una misma escritura tiene muchas interpretaciones y solo el Espíritu te muestra qué es lo que quiere hablar. Y me pareció interesante que Dios me llevara a meditar en algo que nunca había meditado, y es cómo Jesús estuvo lavando los pies de aquellos sus cercanos que sabía que no lo iban a apoyar en la oración. ¿Se acuerda que hubo uno de los discípulos que Jesús invitó a orar en el momento ya de la prueba? En el momento que lo venían a buscar, los invitó a orar y ellos se quedaron dormidos. Pero a pesar que Jesús sabía que ellos lo iban a abandonar, lo iban a dejar, Jesús le lavó los pies. Y pensaba cómo le lavó los pies a uno que sabía que lo iba a negar. Aunque minutos antes le había dicho: Señor, daré la vida por ti si fuese necesario. Pero aún así, Jesús le lavó los pies a Pedro. ¿Y sabe qué me impresionó más? Cómo Jesús le lavó los pies a Judas, cuando sabía que él lo iba a entregar. Y yo me pongo a pensar, ¿sabe? Esta es la expresión más alta de servicio a Dios. Cuando tú sirves a alguien que piensas que no se lo merece. Cuando tú sirves a alguien que sabe que te ha traicionado. Y yo me preguntaba, ¿por qué? ¿Por qué Jesús? ¿Por qué Jesús dijo esto? Si no haces nada para ganarte ese favor, entonces yo sirvo al que se gana mi favor, al que se gana mi gracia. ¿Cómo servirle a alguien que te traiciona, que te ofende, que levanta la mano contra ti? Jesús les estaba enseñando a tener humildad entre ellos como hermanos. ¿Pero por qué le sirvió a quien sabía que le haría daño? Porque Él quería dejarnos una lección de vida bien profunda, hermanos. Romanos 12, 17 al 21 dice: nunca devuelvan a nadie mal por mal. Compórtense de tal manera que todo el mundo vea que ustedes son personas honradas. Hagan todo lo posible por vivir en paz con todos. Queridos amigos, nunca tomen venganza. Dejen que se encargue la justa ira de Dios, pues dice en la Escritura: yo tomaré venganza, yo les pagaré lo que se merecen, dice el Señor. En cambio, si tus enemigos tienen hambre, dales de comer. Si tienen sed, dales de beber. Al hacer esto, amontonarás carbones encendidos de vergüenza sobre su cabeza. No dejen que el mal los venza, más bien venzan el mal haciendo el bien. ¿Sabes? De pronto tú conoces a alguien que diría que ni se le ocurra pedirme una moneda de a peso prestada. Ni muerto le daría. Prefiero botar esa cosa antes de regalársela. Ya se me salió del corazón para siempre, ¿verdad? Pero si un día Dios te enfrenta ante tal situación, no olvides que el Maestro nos enseñó con un ejemplo. Les di mi ejemplo para que lo sigan. ¿Sabes algo? Sírvele aún a aquel que piensas que no se lo merece. Sírvele.
Y si lo haces, esa será la expresión más alta de servicio que tú podrás hacer. Porque estarás haciendo lo que el Maestro nos enseñó. Lo que el Maestro te enseñó es a servir, a lavar los pies, aún de aquellos que sabes que no te van a hacer bien. ¿Sabes? Ya para terminar, quiero decirte dos cosas relevantes para esta iglesia sobre el servicio. La primera tiene que ver con la semilla de servicio que nos dejó en este lugar el pastor Álvaro Castro. ¿Saben? Nuestro pastor Álvaro nos dio ejemplo de servicio, porque aún los días en los que él se sentía mal, siempre estaba aquí. Y sabe que es sorprendente que el Señor lo llevara a su presencia cuando tenía las botas puestas, enseñando en el Instituto Bíblico. Tenemos un ejemplo de servicio, son semillas de servicio y de esfuerzo que están en este lugar, en este ministerio, y que nosotros debemos agarrarlas, hermanos, debemos agarrarlas. Esa es la herencia del Señor en este lugar de servicio y de esfuerzo. Y lo último es el llamado de Dios para la siguiente generación en este lugar. Y en 1 Samuel 3:1 en adelante dice que en aquellos tiempos la palabra del Señor escaseaba en ese lugar. Y Elí ya no tenía visión, Elí. Y aunque Samuel estaba en el templo, Samuel no reconocía la voz de Dios. Y sabe que el Señor está llamando jóvenes, ministerios que ahora mismo están dormidos, que ahora mismo de pronto están cerca, están en el templo, están haciendo cosas, pero no han reconocido la voz de su Dios que los está llamando. Y Dios está llamando personas aquí, no solamente para servir en su casa. Dios está llamando sacerdotes, pero Dios está llamando personas para poner en lugares de autoridad, para que gobiernen. Y Dios está pacientemente tocando, está llamando personas. Y vendrán días donde tú vas a escuchar la voz de Dios, aún en sueños. Dios te va a llamar y Dios te va a decir: tú eres, despierta. Soy yo quien te estoy llamando. Soy yo quien te necesito. Lo tienes todo para servirme. Reconoce mi voz. Eran tiempos proféticos donde la palabra de Dios escaseaba, pero Dios tenía a la persona que vendría a gobernar, que vendría a seguir el legado. Sabes, antes que la lámpara de Dios se apague, Dios está levantando personas. Y yo te animo a que tú te levantes, a que tú reconozcas la voz de Dios, a que tú aceptes el llamado de Dios. Aunque tengas miedo, aunque tengas temores, aunque no te sientas digno. Sabes, hay personas que ven nuestras equivocaciones y se atreven a señalarnos. Pero sabes, hay un Dios que ve de los corazones. Al Dios que servimos. No mires tu pasado, no mires el atrás. Mira al Señor que te salvó y acepta ese llamado de Dios. Acepta ese llamado. Levántate ahí donde estás. Comienza a preguntarle al Señor: ¿cómo está tu vida de servicio? ¿Cómo está tu vida de servicio? ¿Para quién haces lo que haces?